El viento era feroz esa noche, cortante y frío, que atravesaba pinos y porches por igual, silbando como viejos fantasmas a través de los listones de la cabaña a medio reparar. La nieve caía pesada, de lado, espesa como lana, cubriendo el mundo de silencio y tristeza. Era el tipo de noche que más temían los habitantes de las llanuras, no por lobos o asaltantes, sino por la quietud que traía y por los recuerdos que pudieran aflorar en ese silencio. Elend blandía el hacha con ritmo, su aliento se elevaba como un fantasma ante ella. Llevaba las faldas remangadas y sujetas con alfileres, las botas hundidas hasta los tobillos en la nieve blanca. Cada golpe sordo del hacha resonaba contra la madera. Cada hendidura de madera congelada era otra respuesta al dolor de sus hombros. No miró hacia atrás, a la cabaña, aunque sabía que sus hijos la observaban desde la ventana escarchada, sus cáritas redondas y pegadas al cristal como lunas pálidas. Dentro, el calor titilaba débilmente. Una fogata, cuidadosamente encendida con leña y ramitas racionadas, ahuyentaba al invierno que se filtraba por cada grieta. Junto a ella estaban sentados su hijo y su hija, almas gemelas nacidas en una tormenta de verano 8 años antes. Se llamaban Ruth y Josiah, pero rara vez los pronunciaba en voz alta. Los nombres parecían promesas, y Ellen había aprendido a callarlas. «Mamá parece fría», susurró Josiah, con la voz de un día de silencio. No solía hablar primero. Ruth le tomó la mano y la sostuvo sin decir nada. Esperaron, observando cómo su madre trabajaba bajo la ventisca. Cuando por fin entró, la tormenta la siguió, blanca y salvaje sobre sus hombros, con las pestañas heladas, la bufanda rígida por la escarcha. Cerró la puerta con la cadera, dejó caer la leña con un suspiro y se giró hacia el fuego. Asintió con la cabeza a los niños. Sin palabras, solo un asentimiento. No era cruel, pero la bondad se había convertido en algo que transmitía en gestos silenciosos, una mano sobre la cabeza, una manta abrigada. Su voz era baja y desgastada, como el lecho de un río alisado por el tiempo y las inundaciones. Comieron en silencio, salvo por el crujido de la madera de pino, el pan de maíz y los nabos hervidos en agua salada. Nada más. Josiah intentó no hacer una mueca. Ruth masticaba con cuidado, como si la gratitud pudiera sazonar la insipidez. Ellen los observó comer, con las rodillas encogidas bajo sus faldas de lana, y su mirada se suavizó, aunque solo un poco. Una vez imaginó este momento, la luz del fuego en sus mejillas, la cabaña llena de calidez e historias. Pero el hombre con el que había construido ese sueño nunca había sido de los que daban vida a las historias. Murió la primavera pasada en una operación comercial fallida, a unos 24 kilómetros al este, cerca de Cape Ridge. Cayó bajo su propia carreta mientras estaba borracho, dijeron. Recibió la noticia con los ojos secos y una extraña calma, como si una parte de ella supiera que se iría sin una despedida apropiada. La había dejado antes de otras maneras. Después de cenar, Ellen arropó a los niños en la cama que compartían, extendió gruesas colchas sobre sus pequeños cuerpos y besó a Ruth en la frente. Se detuvo junto a Josiah, rozando sus rizos con la mano, tan parecidos a los de su padre, solo que más suaves. Él la miró, parpadeando lentamente. ¿Estaremos bien si la nieve no para? Ella lo observó. Un niño fingiendo no tener miedo. La nieve siempre para, dijo. Entonces llegó el sonido, tenue, distante, como algo intermedio entre un gemido y un grito. El viento gemía, pero no era el viento. Ellen se quedó quieta. Años de vivir sola en el borde de la nada le habían enseñado el lenguaje de las tormentas, de las criaturas, del peligro. Este sonido no era natural. Era humano. Quédate aquí, dijo, buscando ya su chal, el cuchillo de caza del estante. Sus manos eran firmes, su corazón más tranquilo de lo que debería haber estado. Se adentró en la noche, cegada por la nieve, la luz de la linterna apenas tallaba la oscuridad, un oro tembloroso que hacía que las sombras se arrastraran. Pasó junto al granero, hacia el borde del corral, de donde provenía el sonido. Allí estaba, medio enterrado en la nieve, como un espantapájaros olvidado arrojado por el viento. La sangre teñía el blanco a su alrededor, extendiéndose lentamente como óxido en el agua.
Tenía el rostro ladeado, y a la luz parpadeante, vio piel cobriza, pómulos altos, cabello oscuro enredado por la escarcha. Comanche. Se quedó sin aliento. No por miedo, no del todo. No se movía. Un brazo estaba doblado debajo de él. El otro se estiró como si hubiera recorrido los últimos metros arrastrándose solo con Will. Su pecho se elevaba con leves sacudidas. Un asaltante, y aún así, ella se agazapó a su lado, con los dedos en su cuello, pulso débil. Piel caliente a pesar del frío, herida febril en el costado, vieja, probablemente infectada, contusionándosele las costillas. No sabía qué historia traía consigo, pero había terminado allí, en la nieve, a sus pies. Debería dejarlo. Dejar que la naturaleza terminara el trabajo que, fuera cual fuera la violencia que comenzara. No debía nada. La tumba de su esposo estaba a menos de 15 metros de allí. Un frío y amargo recordatorio de cómo la confianza podía cuajar en Gil. Se había desangrado en su tierra, muerto casi en su puerta. No podía explicarlo, pero vio algo no solo roto en él, sino perdurable como las montañas después de un incendio. La voz de Ruth se llevó el viento. «Mamá». Ellen miró hacia la cabaña. Sus hijos esperaban. Envainó su cuchillo. «No hago esto por ti», le susurró al hombre en la nieve. «Lo hago por ellos». Arrastrarlo era como tirar piedra a través de la tormenta. Ella enlazó sus brazos bajo los de él, gruñendo de esfuerzo. Botas resbalando sobre el hielo. Cada respiración, una quemadura. La nieve los engulló al moverse. Dos sombras cosidas por la necesidad y el azar. Dentro, el calor los recibió como un viejo amigo, inseguro de si debía quedarse. Los niños jadearon cuando ella tiró al extraño al suelo cerca del fuego. «Tráeme los trapos limpios», dijo. «El whisky también». Ruth obedeció sin rechistar. Josiah se quedó detrás con los ojos muy abiertos. «¿Está mal?», susurró. «Está herido», respondió ella. «Eso es todo lo que sabemos por ahora». Cortó la camisa costrosa, revelando una piel desgarrada por viejas cicatrices y nuevas heridas. Era delgado, con una complexión de halcón, nada desperdiciado, todo pulido. Presionó un paño contra la carne desgarrada cerca de sus costillas. Él hizo una mueca, pero no despertó. Los gemelos observaron, en silencio. Ella limpió la herida, vertió whisky sobre ella. Su respiración se entrecortó. Un ojo se abrió apenas, un destello de ámbar afilado y nublado por el dolor. Sostuvo su mirada por un momento, la confusión danzando allí como humo. Luego se desmayó. De nuevo. Ellen se recostó en su asiento, secándose las manos en la falda. Afuera, la tormenta rugía con furia. El fuego silbaba al derretirse la nieve de su piel. Miró a sus hijos, al hombre, la nieve en sus pestañas. Esto lo cambió todo, pero no sabía cómo. Todavía no, solo que el viento ya no sonaba tan vacío. Al amanecer, la tormenta se había suavizado hasta convertirse en silencio. Ya no había viento arañando las contraventanas, ya no había gemidos del bosque, solo nieve, espesa, segadora, intacta, extendida sobre la tierra como un sudario. La cabaña estaba medio enterrada en ella, la chimenea susurraba humo hacia un cielo pálido, un mundo enmudecido en blanco. Dentro, el fuego crepitaba bajo y constante, un latido para la casa. Ellen estaba sentada junto a él, con las mangas arremangadas, el rostro demacrado, las manos manchadas de sangre seca y el dolor de la decisión. El hombre comanche yacía en el suelo donde ella lo había dejado, envuelto en colchas, una fina capa de sudor le cubría la frente. La herida había dejado de sangrar, pero la fiebre persistía. Murmuró en un idioma que ella desconocía, inquieto, con el cuerpo girando ligeramente como si huyera de algo incluso dormido. Los niños observaban desde su rincón, envueltos en su propia manta como polluelos en un nido. Josiah mordisqueaba un hilo del dobladillo. Ruth lo miró fijamente, con la mirada fija, como si intentara descifrar qué era. No se había movido desde la medianoche. Su respiración se había calmado un poco, ya no era tan irregular.
Pero Ellen sabía que la infección era una sombra con múltiples formas. Había visto morir a hombres días después de que las heridas parecieran limpias. Había visto cómo la fiebre podía rizar un cuerpo como el fuego riza el papel. Se levantó lentamente, con las rodillas rígidas tras horas en el suelo, y sumergió un trapo en la palangana. Lo presionó suavemente contra su frente. Su piel ardía bajo la tela fría. Sin embargo, un temblor recorrió sus extremidades como si estuviera hecho de nieve. Cuando se movió, no era de dolor. Era de sed. Sus labios. Se abrió ligeramente, agrietada y seca. Ella tomó la taza de hojalata junto al fuego y se la llevó a la boca. Él bebió sin abrir los ojos, pero tragó con esfuerzo. Su garganta se movió, y entonces, apenas por encima de un susurro, dijo algo. Ella no lo entendió. Su voz era áspera. Abrió un ojo, solo uno, dorado, vidrioso, todavía medio perdido por la fiebre, pero consciente. La vio, no solo su figura o su rostro. A ella. Ella lo notó. Había algo tácito en la forma en que su mirada no se inmutó ni vaciló, como si hubiera esperado a alguien más y se sorprendiera de no estar presente. Ella asintió una vez, como diciendo, sí, estás a salvo aquí. Aunque no intercambiaron palabras, él volvió a cerrar los ojos. El sueño lo arrasó como una marea. Más tarde, ella salió a revisar el ganado. El establo había resistido. La nieve se amontonaba contra las puertas, pero el techo no se había derrumbado. La vaca, Daisy, sangró una vez. Las gallinas cloquearon ofendidas por el frío. Ellen aclaró lo que ella pudo alimentarlos con manos lentas y expertas, y luego regresó a la casa con unas de leña y los hombros cubiertos de escarcha. El extraño estaba despierto cuando ella regresó. No del todo, pero lo suficiente. Intentó incorporarse, pero no lo logró, emitió un gruñido bajo y agudo, cayendo hacia atrás con un siseo de dolor. Josiah se sobresaltó al oír el sonido y se escabulló detrás de su hermana. Ruth no se movió. Ellen cruzó la habitación y se arrodilló. No, dijo con voz suave pero firme. Te lo vas a desgarrar más. Sus ojos se encontraron con los de ella de nuevo. Esta vez con más claridad. Levantó una mano lentamente, señalándose a sí mismo, luego se golpeó el pecho ligeramente y dijo, Tau, era un nombre o algo parecido. Ella dudó, luego lo repitió, más despacio. Tau, parpadeó, casi un asentimiento. Intentó hablar de nuevo, pero hizo una mueca y se quedó callado. Ellen no dijo nada más. No conocía su lengua, y él apenas parecía entender la de ella, pero los nombres eran un comienzo, y el silencio tenía su propio lenguaje. Los niños permanecieron cautelosos, especialmente Josiah. Él se quedó cerca de ella, ofreciéndose a cortar leña solo para estar al aire libre. Ellen lo dejó, observando desde la ventana, con el corazón encogido por una vieja culpa. Era demasiado joven para albergar sospechas, pero el mundo se las había inculcado desde pequeño. Perder a un padre, ver a una madre cargar con todo, aprender el lenguaje del hambre, ese tipo de vida agudizaba el corazón de un niño. Esa noche, Ruth llevó su pequeño conejo de madera al hombre y lo sentó junto a su cama sin decir palabra. Él lo miró un buen rato, luego asintió. Cuando Ruth regresó a su manta, dijo, no está mal. Ellen no respondió. No quería mentir. Ni a sí misma, ni a los niños. No sabía qué era. Solo sabía que no había levantado la mano. No había amenazado. Había sangrado silenciosamente en su nieve y había aceptado sus cuidados como si le sorprendieran. Permaneció en el suelo junto al fuego durante 4 días. La fiebre bajó al tercero, el sudor empapando las colchas. Su respiración se volvió tranquila y regular. Ellen le cambiaba el vendaje 2 veces al día, le limpiaba la herida, le daba caldo, le levantaba la cabeza cuando tenía fuerzas para beber. Nunca preguntó por qué. Solo observaba, escuchaba, pronunció su nombre una noche con la luz tenue. Su voz áspera pero deliberada. Ellen. Levantó la vista. Los niños ya dormían. La nieve susurraba contra el cristal de la ventana. Sí, dijo. Apartó la mirada entonces, como si la palabra le hubiera costado algo.
Tenía las manos callosas, las cicatrices de los brazos, como la historia grabada en la carne. Había pasado por guerras, quizá no todas con balas. Se incorporó a la mañana siguiente, solo, tembloroso, lento, pero erguido. La luz del fuego proyectaba anillos dorados en su rostro. Llevaba el pelo suelto, seco, recogido tras las orejas. Parecía más joven de lo que ella había pensado al principio. No infantil, pero tampoco viejo. Quizás 30. Quizás 30 vidas ya vividas. Señaló la puerta, hizo el gesto de caminar. Ella lo entendió. Negó con la cabeza. «Necesitas otro día». Él inclinó la cabeza y asintió. Lo aceptó. Eso era lo extraño, con qué facilidad aceptaba su guía. No por debilidad, sino como si confiara más en su juicio que en su propia terquedad. Esa tarde, mientras él dormitaba, Ellen estaba sentada junto a la chimenea, tejiendo otro remiendo en el abrigo de Josiah. Observó la figura del hombre, su pecho subiendo lentamente, sus dedos temblando de vez en cuando en el sueño, y se preguntó de qué clase de mundo venía, que había visto, que lo había llevado tan al norte, a la región nevada, a su vida. Entonces se dio cuenta de que él no había cogido un arma ni una sola. ¿Ves? No la había pedido, no había mirado hacia su cuchillón ni hacia el viejo rifle sobre la puerta. Ese silencio era pesado. Un golpe la sobresaltó. 3 golpes secos en la puerta. Se puso de pie, con el corazón en un vuelco, y la abrió lo justo para ver. Era Ellis, vecino del barrio, viudo, de barbilla áspera y siempre oliendo a humo de pipa. Le había ofrecido matrimonio una vez después de la muerte de su esposo, pero ella sabía que era compasión disfrazada de protección. Por fin pasó la tormenta, dijo. Pensé en pasar a ver cómo estaba. El cartero me dijo que alguien vio huellas cerca de tu granero. Ella sujetó la puerta con firmeza. Podrían haber sido lobos. Ellis entrecerró los ojos tras ella. Alguien ahí dentro. Ella no se inmutó. El hijo de mi hermano pasaba por allí. Enfermo. La observó. Deberías tener cuidado, Ellen. Hay una citación de asaltantes comanches al sur de aquí. Si escondes algo. Yo no, dijo ella, tranquila como un estanque. La miró como quien mide la resistencia de un poste de cerca antes de apoyarse en él, y luego asintió, fingiendo amabilidad. Bueno, avísame si necesitas ayuda. Cerró la puerta antes de que él terminara la frase. El hombre junto al fuego, Tau, no se había movido. O tal vez sí y fingió no hacerlo. En cualquier caso, ella no dijo nada. Esa noche, mientras los niños dormían, Tau se levantó por primera vez. Ella lo ayudó a sentarse junto al fuego. Él asintió en agradecimiento. Permanecieron así un largo rato, 2 siluetas sostenidas por una llama parpadeante, sin decir nada. Solo el sonido del viento que volvía a empezar, más suave esta vez. Menos dientes, más silencio. Finalmente, preguntó, ¿vendrá más? Él dudó y negó con la cabeza. Ni una palabra. Cargado con todo lo que había decidido no decir. Ella observó cómo la nieve se derretía de sus botas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía el único fantasma de la habitación. Mañana, tal vez, preguntaría más. Pero esa noche, el fuego era suficiente. La nieve se ablandó hasta convertirse en barro en la segunda semana de marzo, dejando el mundo crudo y goteando. Carámbanos lloraban desde los aleros, y el viento, antes cruel y cortante, se volvió tímido, contento de hacer vibrar las contraventanas sueltas y suspirar por la pradera. La primavera aún no había llegado. No de verdad, pero su promesa flotaba en el aire como el aroma de las lilas que aún no han florecido. Y en ese mundo que se descongelaba, algo más empezó a calentarse, el espacio entre el comanche y la viuda. Tau ya no dormía junto al fuego. Se había refugiado en un pequeño rincón cerca de la chimenea, donde se hacía una estera con edredones y ramas de pino que recogía del bosque. Sus movimientos eran cuidadosos, silenciosos, pausados. No se quedaba donde no lo necesitaban. Y Ellen notó que nunca les daba la espalda a los niños, ni a ella. Se mantenía abierto, visible, inofensivo,
como consciente de la importancia de cada centímetro de silencio para ganarse la confianza. No hablaba mucho, aunque su vocabulario estaba creciendo. Aprendió los nombres de los gemelos, Ruth y Josiah, y los pronunciaba con una suavidad que la sorprendió. Cuando pronunciaba el nombre de Ellen, siempre era lento, mesurado, como si denotara reverencia. La llamaba Ellen. La segunda sílaba se le atascaba en la garganta como una canción a medio terminar. Ella no hacía preguntas. Todavía no. Algunas verdades llegan magulladas y lentas, necesitando silencio para aflorar. Los niños se habían descongelado más rápido de lo que esperaba. Ruth empezó a mostrarle sus dibujos hechos con carboncillo sobre retazos de tela. Ella le explicó cada imagen con solemnidad, y aunque él no siempre entendía las palabras, asentía como si importaran. Josiah seguía observándolo con cansancio, pero esa vigilancia había empezado a suavizarse. Ya no se aferraba a sus faldas ni evitaba la chimenea cuando Tao estaba cerca. En cambio, una mañana, Ellen se despertó y encontró a Josiah sentado con las piernas cruzadas en el suelo, mostrándole a Tao un silbato de pino que había tallado. El chico no dijo mucho, solo le ofreció el objeto con dedos tímidos. Tao lo examinó, sopló una vez, produciendo una nota aguda y dulce, y sonrió. Una sonrisa silenciosa, apenas perceptible, pero real. Josiah le devolvió la sonrisa. Esa fue la mañana en que Ellen se sorprendió observándolos y sintiendo algo desconocido. No era miedo, ni siquiera alivio. Era la inquietante calidez de la esperanza. Y la esperanza, había aprendido, era algo peligroso si se dejaba crecer sin vigilancia. Más tarde ese día, ella y Tao trabajaron codo con codo para reparar el techo del gallinero. Él subió la escalera sin preguntar. Cuando le pasó las uñas, sus manos se rozaron y ninguno se inmutó. Ella lo observó trabajar, como sus manos se movían con reverencia. Manipulaba incluso la madera rota como si mereciera una segunda oportunidad. «Ya has hecho esto antes», dijo ella, rompiendo su silencio habitual. Asintió una vez, «construye mucho para tu gente». La miró, luego volvió al cielo. «Para su esposa hace mucho tiempo». El viento tiró de su falda. Entonces ella no habló. No preguntó más. Pero recordó cómo cambiaron sus ojos, cómo se atenuaron levemente como nubes que se deslizan sobre un sol que se había asomado demasiado brevemente. Esa noche encendió el fuego sin que se lo pidiera. Ella lo dejó. Se acomodaron en algo no del todo rutinario, pero sí familiar. Él pescó cerca del arroyo, trajo truchas que limpió y ofreció en silencio. Ella preparó sopa. Él partió leña sin que se lo pidiera. Ella remendó su camisa puntada a puntada mientras él, sentado cerca de la ventana, tallaba un pájaro de madera para Ruth. No hubo grandes gestos, solo las pequeñas y silenciosas ofrendas que la gente hace cuando quiere quedarse. Una vez en el silencio entre el anochecer y el sueño, se encontró de pie junto a la ventana, observando los campos más allá de la casa. La luna tallaba plata en la tierra. Lo sintió acercarse antes de oírlo. «¿Por qué no te fuiste?», preguntó. Después de que se le pasara la fiebre, estuvo callado mucho tiempo. «No abandonaría a los niños», dijo finalmente. Se giró entonces, sorprendida por la respuesta, por su simplicidad. «Te quedaste por ellos». Él sostuvo su mirada. «Me dieron nombre, no salvaje, ni fantasma, solo Tajú». Tragó saliva. El fuego crepitaba tras ellos. Su rostro, iluminado por ese resplandor, era solemne pero suave. «¿A dónde irías?», preguntó. «A ninguna parte», dijo él. Y luego, tras un suspiro, «Nadie espera». Así que asintió, no dijo nada más. En los días siguientes, el vínculo se profundizó no a través de confesiones, sino de gestos. Ayudó a Josiah a aprender a anudar el sedal. Hizo un sencillo brazalete de hierba seca para Ruth, quien lo lució con orgullo en su muñeca. Talló otro silbato y se lo dio a Ellen. Ella no sabía qué hacer con él. Al principio no. Lo mantenía junto al fuego, pero a veces, cuando los niños dormían, se lo llevaba a los labios y tocaba la nota más suave en la noche. Él la observaba cuando ella no se daba cuenta. Ella lo observaba cuando él hablaba con los niños.
Se orbitaban el uno al otro en una calidez creciente. Entonces llegó Ellis de nuevo. Llegó sin avisar, montado en su caballo directo al porche como si fuera suyo. Ellen abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. «Buenas tardes», dijo, mirando más allá de ella hacia la cabaña. «Pensé en registrarme otra vez. Rastros extraños cerca del río. Vi humo saliendo de tu chimenea toda la semana. Hemos estado quemando leña», dijo ella rotundamente. «El frío persiste». Su mirada se deslizó más allá de su hombro otra vez. «Ese sobrino tuyo sigue por aquí». Ella no parpadeó. «Está ayudando con las tareas. Necesitaba un lugar para sanar. Mucha gente no sería tan caritativa. No soy la mayoría de la gente». Su rostro cambió entonces, con la boca apretada como si estuviera tratando de decidir hasta dónde presionar. «¿Estás segura de que estás a salvo aquí afuera, Ellen? ¿Un hombre así? No es uno de nosotros». Salió al porche, no levantó la voz, no buscó el rifle que guardaba detrás de la puerta. «Ha hecho más por mis hijos de lo que la mayoría de los hombres intentaron jamás, incluidos los que decían amarme». Ellis se puso rígido. «La gente habla. Déjalos. Estás poniendo a esos niños en riesgo». Se acercó más. «No estás aquí para ayudarme, Ellis. Estás aquí porque no puedes soportar la idea de que una mujer esté bien sin tu mano en su espalda». Abrió la boca, pero ella cerró la puerta antes de que pudiera responder. Dentro, Tao permaneció sentado quieto. No se había movido. Había oído. Siempre oía. Esa noche, fue al granero y no regresó hasta después de la medianoche. Lo encontró sentado en una paca de heno, afilando un cuchillo lentamente, con la mirada perdida. «Tú no eres el peligro», dijo en voz baja. Él no la miró. «Pero yo lo traigo». Se acercó. «Si el peligro llega, lo afrontaré con los ojos abiertos. Prefiero eso a vivir con miedo a las sombras», asintió, pero era el tipo de gesto que transmitía tristeza. «Te irás pronto», dijo ella, no como una pregunta. «Cuando la tierra se seque». El dolor que floreció en su pecho fue inesperado, y lo odió por ser tan tierno. Se dio la vuelta antes de que él pudiera verlo. Pasaron los días, llegó la lluvia, luego el sol, la nieve se derritió con fuerza, el arroyo creció, los árboles brotaron. Él plantó cebollas junto a ella, se arrodilló en la tierra con las mangas arremangadas y el sudor en la frente. Ella le enseñó los nombres de las hierbas. Él le enseñó una palabra en su lengua, nama, que según él significaba suficiente o completo. Ella lo intentó una mañana y él rió. No fuerte, pero sí de verdad. Era una risa agradable. Ella quería conservarla. Entonces, una noche, mientras el crepúsculo se posaba suave como el aliento sobre las llanuras, los niños ya dormidos, se sentaron juntos en el porche. Ella le ofreció café, y él lo tomó, aunque rara vez lo bebía. El silencio entre la mirada de ellos era diferente ahora. No estaba vacía, no estaba tensa. «Soñé con mi esposa», dijo. Ellen lo miró pero no dijo nada. «Murió con nuestro hijo hace mucho tiempo. Un invierno terrible, sin comida, sin ayuda». «Lo siento». Él asintió. «Tenía tus ojos». Eso la dejó sin aliento por un momento. No por las palabras, sino por cómo las pronunció, como si hubiera querido decir algo completamente distinto, pero así fue como se presentó. «Tuve un esposo», dijo después de una pausa. «No murió en la guerra, solo se escabulló bajo el carromato borracho y nunca se levantó. No lo extraño, pero lamento lo que pensé que podría haber sido». Tao miró las estrellas. «El dolor es extraño. A veces suena como un pájaro, pequeño, siempre cerca». Volvió la cara hacia el cielo. Un solitario halcón volaba en círculo sobre la cresta, oscuro contra el crepúsculo. «¿Te quedarás?», preguntó ella, sorprendiéndose con la crudeza del asunto. Él no respondió de inmediato. Pero luego dijo, «por ahora». Y ella lo entendió. Era lo máximo que podía darle, y era honesto y suficiente. Sonrió. La noche contenía su aliento a su alrededor. Dentro, los niños se agitaban en sueños. El aire olía a tierra y savia, y en algún lugar lejano,
Los coyotes aullaban no de hambre, sino de canción. El sol regresó con una nitidez, como si la tierra misma se extendiera por un dolor prolongado. Secó los últimos restos de nieve, convirtió el barro en arcilla e hizo florecer los azafranes a lo largo del sendero de la cabaña. Los días se habían alargado, pero en el pecho de Ellen, el tiempo parecía haber empezado a plegarse sobre sí mismo. Momentos de tranquilidad que se prolongaban más de lo debido. Buenos días que significaban más que nunca. Tao construyó una nueva cerca esa semana. La vieja se había doblado bajo el peso del invierno, y sin que nadie se lo pidiera, se encargó de escribir lo que había caído. Josiah ayudó, llevando clavos en una lata abollada, mientras Ruth recogía trozos de leña para encender. Ellen los observaba desde el porche, con una mano apoyada ligeramente en la cadera y la otra protegiéndose los ojos. El hombre que una vez había agonizado bajo su granero ahora se erguía bajo un cielo brillante, martillo en mano, con las mangas arremangadas hasta los codos, una fuerza silenciosa en cada movimiento. Parecía como si perteneciera a ese lugar, como si esta tierra, con todas sus asperezas y su lento perdón, lo hubiera reclamado. Pero la paz en la pradera nunca duraba mucho. Comenzaba con polvo en el horizonte. Una fina línea ascendente, demasiado pronunciada para ser viento, demasiado firme para ser tormenta. Al mediodía, emergieron los jinetes, 3 de ellos cruzando la cresta hacia el sur. Ellen permaneció inmóvil en el porche, entrecerrando los ojos con fuerza. Tao ya los había visto. Se enderezó lentamente y le devolvió el martillo a Josiah sin decir palabra. El niño, sintiendo que algo cambiaba, miró a su madre y luego al hombre que estaba a su lado. Tao solo dijo una palabra. Dentro Ellen no discutió. Acompañó a los niños a la cabaña y luego se volvió hacia él. ¿Amigos tuyos? Negó con la cabeza. ¿Soldados o cazadores? Quizás peor. Vienen rápido. Asintió una vez. Hablaré como si no lo hicieras. No pelearé. No aquí. No con ellos mirándome. Sabía a qué se refería. Los niños, sus ojos, los recuerdos que llevarían si las cosas salían mal. Los jinetes llegaron entre una nube de polvo y sudor. Sus caballos estaban flacos, curtidos por el viaje. Los hombres que los montaban tenían expresiones igual de cansadas. Uno era mayor, un hombre fibroso con un rifle colgado a la espalda. El segundo era más ancho, quemado por el sol, con una cicatriz que le iba desde la oreja hasta la mandíbula. El tercero era joven, demasiado joven, con un rostro que aún estaba aprendiendo a endurecerse, pero que ya lo intentaba. Desmontaron sin ceremonias. Tú, la viuda, Dne, gritó el mayor. Ellen dio un paso al frente. Soy yo. Estamos rastreando a un hombre herido. Los comanches huyeron al sur después de una escaramuza en las afueras de Cape Ridge. Perdieron algunos hombres buenos. Se le encogió el corazón. Creemos que pasó por aquí. Tu vecino Ellis dijo que tenías a un extraño bajo tu techo. Dijo que lo vio en la parte de atrás. Por supuesto que sí. Cruzó los brazos. No acogía ningún asaltante, solo a un viajero, enfermo por la tormenta. Nunca dije ni una palabra sobre batallas. Lo entenderás si echamos un vistazo. Tao apareció entonces. Sin armar, sin esconderse. Se movía con esa misma gracia serena, con los pies firmes, la mirada fija. Soy a quien buscas, dijo, con la voz tranquila, áspera por el desuso. Los hombres tomaron sus armas. Ellen se interpuso entre ellos. No es lo que crees. El hombre corpulento rió. Señora, sabemos lo que es. No se esconde a hombres como él a menos que estés confundida o comprometida. No ha hecho daño a nadie. Ha ayudado a mis hijos, ha salvado a mis gallinas, ha construido esa valla en la que te apoyas. El hombre mayor no pestañeó. Se le vio con un arco. Eso nos basta. Tao levantó la mano lentamente en un gesto que de alguna manera transmitía fuerza, no rendición. Yo, corrí, dijo. No peleé. No hay sangre en mis manos. Murieron hombres, murmuró el joven, con las manos aún en su arma. Quizás perseguían a alguien que no quería morir, dijo Ellen bruscamente. ¿Pensaste en eso? El hombre mayor frunció el ceño,
observándola como si fuera algo salvaje y peligroso. ¿Tienes hijos aquí? ¿Quieres arriesgarlos por un extraño? La voz de Tau era firme. No traeré la guerra a este lugar. Ellen se giró hacia él, con la furia subiendo por su columna vertebral. No harás tal cosa. No corriste aquí para morir. Corrí para vivir, respondió. Pero no seré la razón por la que quemaron esto. Los hombres se movieron. Los anchos se escupieron en la tierra. Denle la vuelta y se acabó o volveremos con más. Miró a los hombres, a sus armas, al polvo que aún se les pegaba a las botas como sangre. Luego a los niños dentro, observando desde la ventana, luego a Tau, que lo había arriesgado todo para ser amable. Dijo: entonces será mejor que vuelvas con más. El hombre mayor la observó largo rato y luego miró a Tau. Volveremos a finales de semana. Si está aquí, lo llevamos. Sin preguntas. Montaron y se marcharon en silencio. Apenas se había asentado el polvo cuando Ellen se volvió hacia Tau, con la voz temblorosa de rabia contenida. Ibas a entregarte. Él asintió una vez. He vivido perseguida. Sé lo que llega al final. Bueno, ya no estás solo, espetó. No en esta casa. Esa noche, después de que los niños durmieran, se sentó a su lado cerca del fuego. Deberías irte, susurró. No porque quisiera que lo hiciera, sino porque la idea de que se lo llevaran era peor. Debería, asintió. Pero no lo harás. No. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas. Ella le tomó la mano. Era cálida, áspera, firme. Si vuelven, nos mantendremos unidos. Él no sonrió, pero no la soltó. Por la mañana, le enseñó a Josiah a preparar la trampa. Ruth lo siguió hasta el arroyo. Ellen lo vio reír cuando Josiah resbaló en el barro, y Ruth le gritó a una rana. Su rostro, tan a menudo reservado, estaba abierto. El pasado lo había encontrado y volvería. Pero también algo más. Había encontrado un lugar donde su nombre no era una maldición, donde su silencio era comprendido, donde sus manos construían en lugar de destruir, y eso era una razón para luchar. Más tarde, mientras el sol caía en las colinas que se tornaban ámbar, Ellen se quedó en el porche y lo observó reparar la puerta del granero. El viento traía el aroma a pino y a lluvia inminente. Susurró para sí misma, apenas audible, que vengan. Él miró por encima del hombro como si lo hubiera oído y asintió. El pasado se acercaba, pero esta vez ella no tenía miedo. El amanecer amaneció demasiado silencioso. Ni canto de pájaros, ni viento, solo una pesadez en el aire, como si el mundo mismo se estuviera preparando. Ellen estaba de pie junto al lavabo de la cocina, con las manos aún húmedas de lavarse, mirando el terreno vacío más allá de la cerca. El cielo estaba dorado y espolvoreado con nubes, pero no le ofrecía consuelo. El tipo de oro que precede al ardor. Tau ya estaba afuera revisando las puertas del granero de nuevo, con los movimientos aprendidos y ensayados. Había engrasado las bisagras la noche anterior, había vuelto a colgar las herramientas y había despejado la salida trasera con cuidado. No dijo nada, pero todo en él se movía con el propósito de un hombre que espera que algo termine. Ellen también lo había sentido, incluso antes de que el primer golpe de casco quebrara la quietud matutina. Los oyó venir antes de verlos. Más caballos que antes, 6, tal vez 7. El ritmo de la intención, no una visita vecinal, no una pregunta. Era una tormenta a caballo, y se dirigía directamente hacia ellos. Salió, rifle en mano, no alzado, pero tampoco oculto. Tau se reunió con ella en el borde del porche, con los hombros tensos bajo la camisa de algodón raída que ella había remendado hacía solo una semana. La misma camisa que había usado el día que le enseñó a Ruth a escuchar truchas bajo el agua corriente. La camisa que Josiah había intentado remendar él mismo solo para... Serían como él. Permanecieron uno al lado del otro, inmóviles, y los jinetes aparecieron a través del polvo. Ellis al frente, petulante y rígido, seguido por los 3 que los precedieron, y más ahora, hombres armados de granjas cercanas. Sus ojos ya estaban llenos de veredicto. Ellis no desmontó.
Miró a Ellen con un rostro que podría haber usado alguna vez para evaluar ganado. Su voz resonó como un martillo. Tuviste tu advertencia. Esta es la última. ¿Trajiste a todos estos hombres para matar a uno?, preguntó Ellen con calma, pero por poco. ¿O también viniste por mí? Ellis se entrecerró los ojos. Vinimos a proteger lo que queda de decencia en este valle. Estás albergando a un asesino. Él no es un asesino, dijo. Pero podría convertirme en uno si mantienes la mano en ese rifle. Uno de los jinetes más jóvenes se removió en su silla. Nervioso. Los otros eran más duros, más fríos. Tau permaneció en silencio, quieto a su lado, con el peso de cada guerra que había vivido sobre sus hombros como un viejo una cota de malla. El hombre mayor de la cicatriz, Madden, recordó ahora, habló. Esto no tiene por qué salir mal, señora. Solo hágase a un lado. Pero no lo hizo. Dio un paso al frente. Esta vez no, dijo. Ustedes, los hombres, no vinieron por justicia. Vinieron a dar ejemplo con alguien que no se arrodilló cuando los llamaron. Vinieron porque una mujer se puso de pie y no les pidió ayuda. Madden frunció el ceño. Lo estás eligiendo a él por encima de ti mismo. Lo miró a los ojos sin pestañear. Él es mío. Detrás de ella, dentro de la cabaña, los niños estaban en silencio. Les había dicho que fueran al sótano cuando oyeron los caballos. Ruth había llorado. Josiah había apretado los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los abrazó a ambos hasta que su respiración se calmó y les besó la cabeza como si nunca más lo hiciera. Un jinete se llevó la mano a su rifle. La puerta del granero se abrió de golpe. Tau dio un paso adelante, pero no para atacar. Arrojó algo pequeño al suelo. Su cuchillo, el que había tallado en los mangos con grabados de garras desnudas. Una ofrenda de paz, o tal vez una línea en la arena. No huiré, dijo. Pero no me atraparán. El rostro de Ellis se contrajo. Cansado de esto, levantó el rifle. El disparo resonó como si el mundo se partiera. Pero no fue Tau quien disparó. Fue Ellen. Su rifle humeó. El sombrero de Ellis salió volando de su cabeza cuando la bala le atravesó el ala. Retrocedió sobresaltado, casi se cae del caballo. Dispara otra vez, dijo en voz baja, y el siguiente te llega al corazón. Otro hombre alzó su arma. Tau se movió como el viento. Derribó al jinete de su caballo, y los dos hombres se estrellaron contra el suelo en una nube de polvo y extremidades. El hombre rodó, buscando su arma, pero Tau fue más rápido. Golpeó con la culata del rifle en la sien del hombre. El hombre se quedó inerte. Estalló el fuego. El caos floreció. Ellen se agachó tras la viga del porche, cargando rápido, disparando aún más rápido. No pretendía matar. Apuntaba a advertir, a romper filas, a defender. Tau se movía como alguien nacido para la supervivencia. Ni rabia, ni venganza, sino precisión. Desarmó a un segundo hombre, volvió la pistola del jinete contra él y la mantuvo firme hasta que el hombre dejó caer su arma al polvo. No duró mucho. Demasiados atacantes solo eran valientes con la cantidad, y la cantidad se desmorona rápidamente cuando uno cae. Un hombre gritó. Había estado volando por la bala de Ellen. Otro se dio la vuelta y huyó sin decir palabra. El chico, el más pequeño, dejó caer el arma y alzó las manos, retrocediendo como si quisiera desaparecer. Madden detuvo a su caballo, maldiciendo. «Volveremos», gritó. «Ya terminaste aquí». Ellen salió del porche, con los hombros alzados con cada respiración. Cargó otra bala y lo apuntó. «No», dijo. «Tú terminaste». El silencio que siguió fue denso como la melaza. Se alejaron en pedazos, una tormenta destrozada, con el orgullo arrastrándose tras ellos como banderas rasgadas. El aire se asentó. El polvo comenzó a levantarse de nuevo. Tau bajó el arma, y así, sin más, terminó. Ellen se quedó quieta un buen rato, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de liberación. Miró a Tau, con el labio sangrando, la camisa rasgada, pero allí quieto. Los niños salieron corriendo del sótano.
Josia corrió hacia ella, rodeándola con sus brazos por la cintura con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ruth corrió hacia Tau, lo abrazó por la cintura y hundió la cara en su costado. Él se quedó paralizado por un instante, luego le puso una mano suavemente sobre la cabeza. Pensé que te irías, dijo Ruth con voz apagada. Te lo dije, respondió con voz ronca. Me quedo. Más tarde, acallaron la pelea. No había cuerpos. Solo la tierra agrietada, los agujeros de bala en la pared del granero, la barandilla abollada. Prueba de supervivencia. No victoria, solo supervivencia. Esa noche, hicieron una nueva fogata en el patio. Los niños se sentaron sobre mantas, Tau a su lado, Ellen observando desde los escalones del porche, con una taza de chouri en las manos. Miró al cielo, oscuro como el terciopelo, estrellas dispersas como plegarias, y sintió un movimiento en su pecho. No era el fin del peligro, sino el comienzo de la pertenencia. Tau se unió a ella, sentado sin decir palabra. Ella le ofreció la taza. Él tomó un sorbo e hizo una mueca. Demasiado amargo, dijo. Ella sonrió. Me sabe a paz. Permanecieron en silencio un rato más. De la clase que no presiona, que no hiere. Después de un rato, dijo, construiré un granero mejor. Lo construiremos juntos, respondió ella. Él asintió. Hogar, dijo, con una palabra extraña en sus labios, pero no fuera de lugar. Hogar, repitió ella, luego suavemente. Quédate. La miró, sin sorpresa, sin vacilación. Nunca me iría. En los días siguientes, los vecinos llegaron silenciosamente. Sin disculpas, solo regalos dejados en el porche. Harina, sal, un carrete de hilo. Alguien incluso dejó un pollo. Nadie dijo nada, pero el mensaje era claro. Tenías razón. Nos equivocamos. No hablaremos de eso. Ellen aceptó cada ofrenda con gracia silenciosa. El granero fue reconstruido con madera nueva y manos veteranas. Los niños ayudaron. Tau grabó sus nombres en una de las vigas. Ellen grabó el suyo junto al de él. En una tarde de primavera, con una luz dorada extendiéndose por el valle, estaban juntos en el umbral de su nueva vida. Y mientras el sol se ponía, prendiendo fuego al horizonte, Ellen se volvió hacia él, deslizándose de sus manos en las suyas. Cambiaste mi vida, susurró. Él estrechó su cabeza. Salvaste la mía. Permanecieron en silencio mientras la tierra respiraba con ellos, y algo en el viento sonaba como una canción de cuna. Si esta historia conmovió tu corazón, si sentiste la llama encendida y oíste el silencio entre dos almas que aprenden a confiar, entonces no te quedes callado. Dale a me gusta, comenta y suscríbete para más historias del salvaje oeste tejidas con coraje y gracia. Y dime desde qué lugar de este mundo estás mirando.